Bueno, estamos aquí, el senador Francisco Búrquez y su servidora Dolores Padierna. Hemos platicado con nuestros respectivos coordinadores porque estamos con una honda preocupación de que, derivado de la caída de los precios del petróleo, están teniendo varios efectos en nuestra economía y en varias decisiones que deben de tomarse y que no vemos que las autoridades estén dando señales de acciones para revertir los efectos de la caída del petróleo. El precio de la mezcla mexicana de exportación de crudo cerró ayer 8 de diciembre en $56.70 por barril, continuando una tendencia decreciente que se ha observado desde el mes de junio. A la fecha, el precio ha descendido $45.71 respecto del precio máximo que alcanzó este año. En lo que va de diciembre, el precio promedio se ubicó en $59.51 y la diferencia entre el precio estimado en la Ley de Ingresos 2015 y su valor actual es de más de $22 la diferencia. Debido a esta tendencia, se puede esperar un panorama adverso que con medidas económicas se puede revertir. Quisiéramos hacer un llamado para solicitar una mesa de trabajo con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, para que con ambos y con el Senado de la República se pueda analizar la situación económica y conocer las medidas que están haciendo para revertir esta tendencia. Ha dicho el secretario de Hacienda que no debe haber preocupación, dado que para el año 2015 va a operar las coberturas petroleras y que por lo tanto el seguro puede pagar toda la diferencia en la caída de ingresos derivada de la disminución de los precios del petróleo. Sin embargo, hay una ley que es la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria que pone límites a la cobertura, es decir, el seguro puede pagar hasta 280,000 barriles de petróleo al año, no puede cubrir el 100%, dependiendo de a dónde quede el precio el año próximo, es que se pueden sumar dos cosas. Por un lado, todo el recurso que tiene el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, ahí hay como 50,000 millones de pesos, más lo que da el seguro, pero el seguro solo alcanza a pagar un tope de 280 millones de barriles al año, de un total de casi 400 millones de barriles que se espera producir el año próximo. Por lo tanto, entre el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros más el seguro de coberturas de los ingresos petroleros, estamos hablando de que se cubre un 57% de la caída de los ingresos, no el 100% de los ingresos. Entonces necesitamos saber qué van a hacer las autoridades con este diferencial de casi 40% que no cubre ni el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros ni las coberturas petroleras. Ese es el gran tema. Yo le doy la palabra para complementar a mi compañero senador Francisco Búrquez. Senador. Gracias, senadora Dolores Padierna. Y cuando vimos nosotros su punto de acuerdo referente al tema de las caídas dramáticas de los precios del petróleo, inmediatamente nos dimos cuenta que la senadora Dolores Padierna estaba poniendo el dedo en la llaga, porque es precisamente el petróleo, y así se ha dicho por la Secretaría de Hacienda, porque en esta reforma se planteó que las inversiones en el sector petrolero iban a ser la punta de lanza para el crecimiento económico de nuestro país. Tenemos una caída que va a ser alrededor del 50% de los precios del petróleo. De ese
producto que es el que iba a traer esas inversiones a México. Se encienden las alarmas y se presagia una crisis financiera. Ya veníamos alertando durante todo el año de ciertas síntomas, ciertas temperaturas que se venían dando durante el año que presagiaban que había una enfermedad en la economía de México. Con esto, realmente ya no nos queda ninguna duda cuando los precios del petróleo se desploman. Imagínense Pemex enfrentándose por primera vez en su vida y desde su nacimiento a competir cuando nunca ha competido contra las mejores del mundo, en un entorno en donde sus ingresos se reducen, no protegidos, se reducen en un 50%. Las rondas de inversión petroleras, créanme, van a disminuir muchísimo el atractivo de inversión. Pemex hace lo contrario a lo que están haciendo las empresas del sector petrolero en el mundo, bajando dramáticamente sus gastos. Pemex no ha bajado un peso. Está noqueado. No sabe qué hacer o no quiere hacer o no lo dejan hacer. No se está preparando para esa época difícil que ya está aquí en el sector petrolero y no por un año. Pemex está planeando y sigue planeando incrementar su deuda en un 26% cuando en el mundo vienen las fusiones de grandes empresas precisamente para evitar los endeudamientos. Ante la tormenta, Pemex no pone sus barbas a remojar. ¿Qué efectos está teniendo todo esto en la economía? Porque es un ecosistema la economía. Pues que la presión devaluatoria se está yendo para arriba, y no lo decimos nosotros, ya está tomando niveles históricos de 14.70 el dólar, y pues junto con eso Banco de México ya empieza a vender dólares en el mercado. Estados Unidos ya anunció que termina su programa de estímulos contracíclicos para mejorar su economía, y esto quiere decir que van a subir de manera muy importante en algún momento del próximo año los intereses. Y esto significa que los capitales que vinieron a México y que sabíamos que eran golondrinos y que hoy están financiando el 50% de la deuda mexicana en pesos, van a retornar. Vinieron por un momento porque les estábamos dando un interés atractivo. En Estados Unidos vuelve a la normalidad, esos capitales se van a ir, como ya se sabía que se iban a ir. Los mexicanos en este momento y durante el próximo año están siendo y van a ser esquilmados por 450 mil millones de pesos por sobreprecios en gasolina. Imagínense qué desvinculación hay entre los mexicanos y su gobierno. Cuando vienen precios buenos, los mexicanos nunca la ven del petróleo. Cuando vienen las vacas gordas en el petróleo, los mexicanos no la ven. Y ahora que bajan los precios del petróleo en el mundo y que todos los consumidores en todas partes del mundo están teniendo precios al 50% en sus gasolinas, México están arriba del 40% de estos precios. De ahí van a salir esos 450 mil millones de pesos, que nomás le están dando tiempo al gobierno mexicano para tomar decisiones que tiene que tomar o posponer decisiones que tiene que tomar en este momento. La estrategia del gobierno basada en el crecimiento de la inversión extranjera en el sector energético se vino abajo. ¿Qué vamos a hacer? Y en esas reuniones que plantea la senadora, pues necesitamos conocer qué es lo que se piensa hacer, porque nosotros simplemente estamos siendo reflejo de la inquietud que se vive en México. En estos momentos de gran incertidumbre, de una amenaza real de desastre financiero, de un nuevo desastre financiero, apelamos a la sensibilidad de nuestro presidente de la República para que se actúe bien y rápido y de acuerdo al sentido común, a lo que haría cualquier familia cuando le bajan sus ingresos, y en este caso en Pemex es el 50% de sus ingresos. Ya vemos también
que esas familias, cuando se vienen esas épocas difíciles, recortan gastos. ¿Dónde están los planteamientos de aquellos gastos suntuarios del presupuesto público que lo sabemos por millones? Pues no aparecen. Eso es lo que queremos ver. Medidas de sentido común. Necesitamos que se reactive la economía y que las familias tengan más ingresos reduciendo impuestos. Es lo que marca el sentido común. Detener totalmente el acelerado endeudamiento. Todo ello para que precisamente los mexicanos en el futuro no sufran por una catástrofe financiera. Tenemos que olvidar lo político y actuar con sensibilidad económica y con sentido común. Y eso es lo que estamos pidiendo del gobierno. En este momento, realmente hay muchas distracciones. Hay una enorme y lastimosa inseguridad que muchos mexicanos están sufriendo. Pero a eso se le está sumando la tormenta económica. Y esa de seguir unas semanas más por el mismo camino y sin tomar decisiones, la vamos a estar sufriendo junto con el sufrimiento de la inseguridad. Muchas gracias. Si hubiera preguntas. Sí, tiene una pregunta de Telesur, Eduardo Martínez. Gracias. Buenos días, senadores. Dos preguntas. Una, bueno, ya se cumple un año de la aprobación de la reforma energética. Me gustaría saber si ustedes pudieran hacer un balance sobre lo que han sido estos primeros 12 meses de reforma energética y qué se puede esperar en medio de este panorama de reacomodo del mercado internacional de petróleo. Y segundo, también saber si habría alguna posibilidad de que desde la bancada del PRD se solicitara alguna modificación al presupuesto o pudiera ser que se entre en este debate de poder modificar el presupuesto debido al panorama que se ve para el próximo año. Bueno, en primer lugar, la reforma energética ha dado los primeros pasos que constituye la ronda cero, que son las asignaciones que recibió Pemex para seguir haciendo tareas de exploración y explotación de petróleo. Aquí mi sugerencia respetuosa, pero es cosa de platicarlo con el secretario de Energía. Se requiere que toda la producción de crudo, de momento, dada la caída de los precios internacionales del petróleo, se dedique a la inyección de ese crudo en nuestras refinerías, en nuestras petroquímicas, en lugar de malbaratar el precio del crudo exportándolo. En el caso de la ronda 1, que es la otra medida que han tomado, son los proyectos en aguas profundas, en petróleo shale, en gas shale, que son los recursos no convencionales y los recursos prospectivos. En este caso, la respetuosa sugerencia que quisiéramos discutir con el secretario de Energía sería que se revisara la rentabilidad de los proyectos de la ronda 1, dado que todos se hicieron con base en un precio del barril de petróleo en $100. Si hoy día está a la mitad de su valor, deja de ser costeable y por lo tanto hay que hacer un alto en el camino y hay que revalorar la costeabilidad de estos proyectos. En relación a su segunda pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros en relación al gasto público? Es lo que acaba de señalar el senador Búrquez. Un gobierno responsable, cuando se ve en unas circunstancias de una caída del precio del petróleo, debe de recortar su gasto suntuario y en lugar de acudir a esa medida económica responsable, lo que está haciendo es aumentar la deuda y seguir con el mismo nivel de gasto que no están haciendo ninguna de las otras economías. Todas las economías, incluidas otras que no les afecta tanto el precio del petróleo, han hecho un alto en el camino y están recortando su gasto público, el menos indispensable. En nuestro caso se llama gasto suntuario y hay tela de dónde cortar y podría mitigarse la medida para no aumentar la deuda. Pero además hay una triple presión hacia la gente.
lo que mencionaba el senador, aumento de tarifas. Si quieren números ahorita las damos, pero el aumento de las tarifas, en este caso de la gasolina, del gas y de la electricidad. Segundo, el aumento al precio de la canasta básica por encima del índice nacional de precios al consumidor. Y tercero, pues el tipo de cambio se está devaluando todos los días. Por lo tanto, el salario, el poder adquisitivo del salario es cada vez menor día con día, porque diario se está devaluando la moneda en varios centavos. Durante el año se nos había al principio juzgado un poco de alarmistas. Los signos vitales de la economía están mostrando desajustes desde hace buen rato, durante todo el año, y cada vez han ido empeorando. Cuando un cuerpo, sus signos vitales están funcionando mal y están interrelacionados y se empiezan a desestabilizar y están pasando de los límites tolerables y que empiezan a ser graves, ¿qué se hace con esa persona? A cuidados intensivos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la economía de México? El gobierno tiene que emplear ahorita un plan de choque y prepararse para lo peor. Y eso requiere acción inmediata de cuidados intensivos de esta economía. Y en ese sentido, pues, la gente sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. No hay que despilfarrar el dinero, no hay que endeudarse y necesita traer más dinero en la bolsa. Y eso, todo eso, se lo puede dar el gobierno a los mexicanos y a la economía, antes de que sea tarde. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de alertar. Sería todo, senadores. Nada más déjeme darle los datos del aumento de la gasolina, porque el sábado pasado fue otro gasolinazo del año. Lo digo muy rápido. El sábado pasado se dio el último gasolinazo del año 2014. El precio Magna pasó de 13.31, el precio de la Premium a 14.11 y el diésel a 13.94. Pero esto les da un incremento acumulado en el año a la Magna de casi 10%, la Premium de 10% y el diésel del 11.61%. Pero en noviembre de 2014 el precio en México ya fue 17.4% superior al precio de la gasolina de Estados Unidos. Y en diciembre, nada más en lo que va del día, cifras de ayer, el precio a lo que va de diciembre es 21.2% superior el de México a lo que está la gasolina en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya se dejó de subsidiar a los consumidores y que ahora son los consumidores los que están subsidiando al gobierno. Es una triste conclusión que estamos haciendo un llamado a las autoridades de nuestro país para que actúen con responsabilidad. Gracias.